¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este podcast It's a Wrap. En este podcast pues vamos a hablar de un tema un poquito complicado, pero que siento que abarca muchas áreas, no solo en la parte artística, sino en la mente de las personas en general. Y pues básicamente también es un juego de shots en el que por cada vez que digamos bloqueo creativo, pues ustedes se pueden aventar un shot y ver qué tan ebrios quedan. Entonces, pues antes que nada, que entre el intro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de It's a Wrap. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes y como cada domingo nos acompaña Emanuel. Hola Emanuel. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que nos escuchan una semana más. Muchas gracias por eso. Y pues estamos aquí de nuevo con un capítulo de los normales, de los de antes. Y también está Alex. Saluda, por favor. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y pues sí, así como dice Emma, un capítulo más con nosotros tres nada más, hablando de un tema más. Entonces, pues sí, como en los viejos tiempos dirían. Como en los viejos tiempos de hace un mes. Excelente. Así es. Espero estén muy bien. Y regresando un poquito a los capítulos de antes, y quiero preguntarles esto, que ya tengo varias semanas sin saber, y que seguramente han visto varias cosas, pero ¿qué han visto en estas 3, 4 semanas en donde no les hemos preguntado esto? Pues sí amigos, justamente creo que los tres tenemos ya ahí un par de cosas en, en nuestro que vimos estas semanas, pero mi highlight yo creo que ha sido una película de Harmony Korine que se llama Mr. Lonely, donde sale mi queridísimo Diego Luna, precioso. Y me llamó mucho la atención porque interpreta a un imitador de Michael Jackson. Entonces, pues eso vi esta semana y me pareció bastante interesante. Tiene planos muy, muy lindos. Pero, por ejemplo, en esa película, Diego Luna es el protagonista. Yo no la he visto. Entonces, Cuéntales más o menos como de qué va, porque tiene ajá. como toda esta construcción de la isla en donde hay puros imitadores, ¿no? Y Exactamente. creo que está muy interesante. Sí, justo. Se me hizo súper. Me llamó la atención para empezar, porque creo que ver a Diego Luna en un papel así. O sea, yo no sabía que eso existía. Entonces, sin dudarlo, dije, play, vamos a ver esto. Y tiene este concepto bastante interesante. La verdad, la historia todavía estoy como un poco tratando ahí de hilar varias cosas, pero es él es el protagonista y creo que después ya como comparte como que cierta importancia de toda la trama porque llega a una isla, lo lleva una imitadora de Marilyn Monroe y llega a una isla donde tienen como una comunidad de puros imitadores de varios personajes. Entonces está ahí como medio interesante y curiosón y la historia en sí para mí todavía es como un poquito un enigma. Pero la verdad tiene planos muy, 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 muy bonitos que a mí me gustaron y creo que por eso fue mi highlight de que vimos esta semana. Perfecto, perfecta recomendación, algo diferente. Y bueno, Alex, ¿tú qué has podido ver? Pues yo estas semanas, pues he tenido chance de ver algunas cuantas cosas. Por allí hay una película de la que probablemente más adelante hablemos, si se recomienda y demás, podamos tocar como más a fondo. Pero por el momento creo que me voy a ir por Super Dark Times. Es una película de un director del cual no recuerdo su nombre ahorita, pero está en Netflix. Es la ópera prima de este director. Y pues ya saben, yo ya he hablado como en los capítulos anteriores de cómo es que me gusta toda esta onda del coming of age y de los adolescentes convirtiéndose como en adultos y madurando y todos esos problemas que tienen. Y pues siento que esta película retrata muy bien todo ese proceso pues que llegan a tener cuando llevas como a un adolescente como con un poco de depresión o alguno que otro pedo medio mental, pues un poquito hacia el extremo, por así decirlo. Entonces,
El final está pero creo que toda la construcción que lleva la película es lo que de verdad vale la pena. Y todo el ambiente que crean y demás, creo que es lo que vale totalmente la pena en la película. Entonces, yo, pues sí, les diría que vayan, denle una checada, pues, a ver si les gusta. Muy bien. Y sí, ¿no? Que tiene como una parte visual bien, bien bonita, ¿no? Yo la verdad es que no he podido ver tantas cosas. Vi por ahí la película que Solo he Fer visto recomendó. 153 cosas. Por ahí vi la película que Fer recomendó la semana pasada, si mal no recuerdo, que fue la de Pacífico Norte. Bastante bien, entiendo por qué le gustó mucho. Por momentos a mí no me agradó del todo, pero la recomiendo. Digo, siempre hay que apoyar el cine mexicano. Sí. Y creo que por ahí tal vez algún productor de la serie de Desenfrenadas la vio y le gustó mucho, que quiso hacer la serie y meterle dinero y una trama pinche. Solo voy a decir eso, de Vaya, vaya. Vaya. Desenfrenadas. Serie cancelada, por Y cierto. también serie cancelada, exacto. Pero con Tessa Ia, ¿no? Ahí eso es lo que vale la pena. Eh, yo pude ver un reality show que se llama Inside Jokes, que está en Amazon Prime. Es un reality show que trata sobre un grupo de estandoperos de Nueva York y de Los Ángeles que están haciendo como una especie de audición para entrar al festival de comedia más grande del mundo que se lleva a cabo en Montreal, que se llama Just for Laughs, en donde han salido personas como Amy Schumer o Kevin Hart. Y bueno, se trata como un recorrido de sus audiciones y sus vidas. Y justo como lo dice su nombre, es un insight al mundo de la comedia y al mundo de la comedia, pero desde la parte de un principiante que aspira a ser alguien muy grande en el mundo del stand-up en Estados Unidos. Entonces, pues es una cosa muy humana. Nos metemos mucho como en su intimidad de cada uno de estos comediantes y al final termina siendo una cosa muy bonita porque los ves crecer junto con sus rutinas de comedia y pues te ríes y lloras junto con ellos en todo este viaje. La verdad, muy recomendable, está bonita, Vaya. está en Amazon Prime. Suena a un contenido diferente por ver. Y bueno, para el tema de hoy, que creo que nos va a llevar a tener una plática bastante interesante por la naturaleza de lo que hacemos y demás, pero creo que nunca hemos tenido como tal esta conversación nosotros como amigos. Entonces yo quiero preguntarles cuál ha sido como su experiencia con los llamados famosísimos bloqueos creativos, porque creo que es algo de lo que se habla a veces poco, como que cuando, cuando eres una persona que se dedica más a, o que debe estar como en constante creación, imaginando e inspirándose y demás, es más sonado esto como incluso como de competencia hasta cierto punto, como de ver qué se le ocurrió a quién y cómo voy yo con ciertos desarrollos de ciertos proyectos, etc, etc. Pero creo que poco hablamos del bloqueo creativo, que siento que es algo que le pasa a todo el mundo y le pasa, o sea, siento que nos pasa mucho más frecuentemente de lo que lo externamos. Entonces quisiera saber sus experiencias o sus opiniones al respecto. Ok, creo que sí es algo súper común que a lo que nos atenemos todos los que trabajamos en este ambiente creativo. Sin embargo, también creo que cualquier persona en cualquier carrera en algún punto sufre alguna especie de bloqueo creativo con su quehacer, pues, con lo que sea que hagan, ¿no? O sea, un empresario de repente va a tener ahí un bloqueo creativo porque ya no sabe cómo aumentar sus ventas. Creo que más bien, pues es una problemática que atañe realmente pues, a todas las A personas, todos. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Así es, y ya como en un ambiente más personal, digo yo que por ejemplo me dedico bueno, me dedico, ¿eh? Pues sí, Me quiero dedicar al guionismo. Sí he sufrido bastantes bloqueos creativos, tal que la primera vez que escribí un cine minuto, el primer cine minuto del que ya hablamos y que dije, wow, creo que me quedó bastante bien el guión,
creo que ya no me va a volver a salir algo bien, ¿no? O sea, creo que ya me acabé mis ideas. Sí. Obviamente no es cierto, pero, pero uno está aprendiendo, uno está en la escuela y pues se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Es que es eso, creo que está complicado identificarlo cuando te pasa como por primera vez y no estancarte como en decir, ah, ya, o sea, de aquí este es el fin, ¿no? Y como aprender a lidiar con eso porque es algo como súper humano, o al menos eso pienso yo. Y sí, justo como decías, creo que le pasa a todo mundo en cualquier momento de su vida y más de una vez, la verdad. Pero por ejemplo, Alex, que se dedica o se quiere dedicar, dice, no, yo creo que ya nos dedicamos. En una escala, en una escala tal vez pequeña, pero Mira, ya lo hacemos. aún no me pagan, pero sí estoy ahí sentado como si me pagaran. Exacto. Eso es muy valioso. Y por ejemplo, Alex, ¿qué opinas? ¿Has tenido bloqueos creativos o estamos ante un erudito? Pues sí he tenido bloqueos creativos, pero también están ante un erudito. Entonces es complicado responder la Claro, pregunta. claro. Pero pues ya básicamente hablando de a lo que venimos, pues sí, o sea, creo que así como mencionan ustedes, creo que en el ambiente artístico y administrativo y en cualquiera que lo quieras ver, pues siempre va a haber como estas trabas que tú mismo te pones, porque a final de cuentas muchas veces es una cuestión muy personal o medio, Mental. no sé si decirlo psicológica, pero, o sea, creo que un bloqueo, al menos mis bloqueos creativos, o sea, surgen mucho a partir de la comparación. ¿Cómo? Siempre viene como esta parte de ver el trabajo de los demás y como querer igualarlo o en algún momento dado decir, o sea, por qué no fui yo quien inventó eso? ¿O por qué a mí no se me ocurrió eso? ¿O por qué no lo supe resolver como de esa manera? O sea, ¿por qué él sí y yo no? Entonces ahí viene como, al menos personalmente a mí me pasa eso y creo que el resolverlo es como una lucha interna y es una lucha contigo mismo como súper constante porque, o sea, yo que me dedico, como ustedes mencionaban, a como a toda la parte de foto y demás, pues, o sea, para mí el iniciar una propuesta o armar una propuesta visual de cualquier proyecto, pues empieza buscando referencias. Y para encontrar buenas referencias que se adecuen al proyecto, pues debes de conocer a varios autores. Entonces, de autores, no hablo de libros o cosas así. Autores, en mi caso, pues son otros fotógrafos. O sea, otras personas que se dedican a lo mismo y que hacen lo mismo que yo. Entonces, es el punto de referencia y el punto de partida para empezar a crear algo nuevo, al menos en mi caso. Es que justo, fíjate que lo que dices es bastante cierto, porque hasta cierto punto creo que nos hemos acostumbrado mucho a eso que hablas de buscar referencias, de lo que llamamos como inspiración, ¿no? Como de dónde viene tu inspiración para la creación, etcétera. Y a veces nos clavamos mucho con eso porque también es algo que nos enseñan como en la escuela. Es decir, empezamos con bases de todo, ¿no? O sea, y viendo el trabajo desde que llevamos clases de historia del arte hasta así que nos toca leer muchas otras cosas y pues ver películas, etcétera. Y creo que justo estamos en una época en donde somos bombardeados de información por todos lados. O sea, desde los comerciales, desde que ves un anuncio en Facebook, desde que ves un feed de Instagram, ¿no? Que está como súper bien planeado, no sé, ese tipo de cosas. Y se te van como quedando y entonces tienes ahí como que toda esa gama de referencias o de, pues sí, como de parte de tu inspiración. Y luego llega a ser como un poco complejo, como tú dices, no compararte con decir, ay, yo vi tal cosa y así quiero que se vea o cómo le hago como para que se vea así, pero sea algo que yo cree, ¿no? Entonces, creo que sí es bien complicado y más en estos días y tal vez más en este momento que estamos como todo el tiempo pues en la computadora, ¿no? O sea, viendo cosas y así.
Sí, porque justo ahí creo que surge otra pregunta, ¿no? O sea, después de que logras sortear este bloqueo creativo gracias a esta gran, pues bombardeo, como tú lo llamas, de imágenes, de contenido, etcétera, ¿qué tanto lo sorteaste tú solo, no? O sea, ¿realmente son tus ideas? Sí. Pues es que no importa, bueno, yo No aquí, importa si te pues plagias ya algo, empezando, no, es que no se trata de mientras plagiar, no o te sea, cachen. aquí va uno de mis tips y que es algo que a mí me cambió el chip así totalmente y me hizo aprender a ver las cosas como de otra manera muy diferente. Hay un libro que yo cada que tengo la oportunidad de recomendarlo, lo recomiendo. Se llama la Es un Biblia. libro súper sencillo, súper chiquito, lo puedes conseguir, Sí, lo puedes conseguir en iba a decir cualquier eso. lado. Se llama la Biblia satánica. Hola. Entonces, te cambia la Está vida. más interesante. Sí, véndanle su alma a la Santa Muerte, amigos. Tiene más drama que la otra. No, no es cierto. Este, este libro es de un autor que a mí me gusta mucho. Tiene por ahí otras cositas. Y el autor se llama Austin Kleon. Y el libro se llama Still Like an Artist. Ok. ¿Ok? Es un libro que a mí está súper chiquito. Está súper rápido de leer. Tiene unos dibujos ahí como hechos a mano bastante chidos. Una ilustración bastante chida. Y que a mí me sacó como de pensar que primero te saca de la idea de que tienes que inventar o crear algo nuevo. O sea, encontrar el hilo negro de las cosas actualmente es así imposible. Y mucho menos en la parte como artística. O sea, porque como decían, estás Casi, yo lleno y diría casi bombardeado imposible. estás bombardeado de un contenido audiovisual diariamente así impresionante. Instagram, la televisión, Facebook, YouTube, TikTok ahorita. O sea, ¿cuántas horas no puedes gastar viendo videos y contenido que genera otras personas en TikTok? Entonces, Pero sí escúchenos, por favor. entonces No nos dejen de seguir. siento que es bien importante como aprender esa parte. Este libro, pues traducido al español, es Roba como un artista y su premisa principal es que tú no vas a crear algo de la nada. Siempre va a haber referencias de muchas cosas y no se trata de plagiar. Se trata de tomar lo mejor de las cosas que te gustan. Por ejemplo, si en mi caso yo que hago propuestas de foto o todos estos desarrollos como más visuales. Entonces, lo empiezo por buscar muchas referencias, ya sea en Pinterest, en Behance, en Instagram, lo que sea. Y ya estoy guardando como contenido todo el tiempo. Entonces, a partir de ahí, digo, esto me gusta, esto también me gusta, perdón. Y estas dos cosas la, las voy a combinar para, para crear algo que vaya un poco más con mi estilo. Y muchas veces esas cosas pues no van a terminar siendo como tú las tenías en la cabeza, pero a la hora que tú intentes ejecutarlas vas a terminar impregnándolas de tu estilo quieras o no. Entonces, y eso lo va a volver algo diferente. Entonces, no le tengan miedo a basarse en otras cosas o en querer pues no copiar como tal descaradamente, sino o sea, todos comenzamos y aprendimos de esa manera, o al menos a mí me pasó así, o sea, intentando copiar estilos de otras personas hasta encontrar uno que sea propio. Y muchas veces, y creo que es aquí donde viene la parte del bloqueo, a mí me ha pasado que tratando de buscar ese estilo, encuentro uno que tal vez es el mío, pero no lo quiero, porque no es lo que a mí tal vez me convence o me llena o algo así. Y terminas después, Bien mal agradecido. no, o sea, no me refiero como a esa parte, sino al hecho de que tú encuentras y ves que te empieza a salir algo Sí, intentando eso es imitar a cierto. otra persona que no era lo que tú esperabas. Pero eso que estás generando, que estás logrando, pues es a partir de otras cosas que sabes, de las capacidades y limitaciones que tienes en ese momento. Y pues es lo que va a salir en ese momento. Conforme vayas aprendiendo más cosas, pues tal vez puedas igualar otras cosas o lo que sea. Pero espero estarme dando a entender. Más o menos. Pero es como un pensamiento muy personal. Entonces,
Es que, No pues sé si sí, alguno de mis compañeros es todo quiera un aportar tema. algo más en lo que Para desarrollo más cerrar el capítulo. mi idea. Pues sí, es que es todo un tema y creo que como todo tiene como ciertos límites, ¿no? O sea, si bien es cierto porque yo también lo hago, ¿no? Buscar referencias o incluso del día a día, ¿no? O sea, estás navegando por ahí, te encuentras algo que te gusta el estilo o que te gusta algo en particular y pues lo guardas y ya después consultas como todas esas cosas que has visto que te pueden, que crees que te pueden servir para como crear algo nuevo. Pero creo que en todo hay límites y esa es también la parte difícil y es la parte que creo que hasta cierto punto lleva a un bloqueo porque sabes, o sea, o al menos como decía al principio nosotros que estamos como inmersos en este mundo creativo todo el tiempo, o sea, sabes que no puedes solo llegar y tomar, o sea, esto que viste de referencia y llevarlo a lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, debe pasar como por un proceso en el que estés involucrando tu creatividad y tu mismo, como dices, como tu mismo sello, etcétera. Y creo que es ahí donde nos atoramos, en decir, ok, ahora cómo le hago para que salga como mi creación y que no sea como un homúnculo feo, ¿no? De algo ahí extraño. Y yo siento que es ahí donde me ha pasado que me atoro y digo, ¿y ahora qué no? O sea, donde me bloqueo literal y no sé qué hacer, pero algo que podría decir que me ayuda mucho es volver como a todo lo básico. A veces llegas, o sea, partes de una cosa y la vuelves como más compleja y ahí sigues y llega un punto en el que ya está tan enredado que ya no tiene ni pies ni cabeza ni nada y siento que lo mejor que me ha funcionado a mí hacer es regresarme a la esencia, pero creo que eso es a veces un poco complicado de como de descubrir. Sí, claro. Creo que yo algo que he aprendido a base de, pues vaya, de bloqueos, justo es eso que comenta Fer. O sea, en un principio sí puedes regresarte back to basics, pero sí, al final cuesta mucho tiempo y pues en este negocio el tiempo cuesta mucho dinero. Entonces, creo que hay algo que se debe de hacer, que se debe de aprender, es cada quien encontrar como un esquema de trabajo que te permita ir librando la parte creativa de a pasitos, ¿no? Un paso a la vez. Ir liberando, por decirlo de alguna manera, desbloqueando niveles. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y así cada vez se va a ir construyendo algo más. Y si tengo un bloqueo, pues ya sé qué recursos puedo yo, a qué recursos me puedo yo asir para pues seguir construyendo, ¿no? Esta cosa creativa que estemos haciendo, lo que sea que sea. Por ejemplo, yo desde la parte del guión, pues tengo ya como un esquema muy delimitado de lo que yo hago y que puedo fluir creativamente dentro de ese esquema. Porque es muy cierto que en esta industria no puedes tener bloqueos creativos, no, pues es dinero perdido de alguna manera. En el rodaje no vas a esperar a que el actor ya en escena libre su bloqueo creativo, no, no estamos a la merced de nadie. Del guionista no se van a esperar más tiempo del deadline hasta que supere su bloqueo creativo. Hay fechas y hay límites muy estrictos, ¿no? Que se tienen que cumplir y que para eso se necesita pues, mucha disciplina y mucho trabajo detrás, yo creo. Sí, justo. Es que depende como de muchas cosas, no sé, circunstancias y así, porque creo que hay bloqueos que llegan a ser como muy normales dentro de un proceso y hay otros que sí te pueden como amarrar más en un lugar específico y es ahí cuando la empiezas a sufrir porque como dices, ¿no? Bueno, sí, creo que tener una estructura funciona muchísimo para lo que haces, pero a veces hasta así. Y claro, ¿no? O sea, creo que es aprender de ti y desarrollarlo. Yo sí creo que es como mucho
de desarrollar esta parte creativa, estarla como estimulando todo el tiempo y hacerla como de manera consciente e inconsciente hasta cierto punto, ¿no? Como recibir hasta inconscientemente estos estímulos creativos, pero pasarlo de manera consciente a que estés como todo el tiempo, eh, pues sí, como avivado, no sé cómo explicarlo, como que estés alerta todo el tiempo de estas cosas que te pueden ayudar a, pues, a lo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que gran parte de mi vida fui una persona como más de habilidades muy metódicas hasta en la escuela, ¿no? De, de las mates y esas cosas, o de la tarea y decir, ok, o sea, me organizo y no hubo día que no entregara algo, ¿no? Pero, y justo creo que de manera como inconsciente, pues hasta cierto punto sí, me ayudó eso a la hora en la que decido meterme a algo que te exige estar siempre, como les digo, ¿no? Como estimulando esta creatividad y pensando en algo nuevo o en qué puede ser una buena historia o en qué puede ser una buena inspiración para un papel tapiz o en qué puede ser como todas esas cosas. Y sí, tener un orden ayuda mucho porque cuando tienes las ideas por todos lados es muy complicado estar como bajándolas y darle una estructura y luego como que te regresas y vas y vienes pero sí, también siento que es algo que se va aprendiendo con el tiempo y entre más lo practicas, creo que eso es súper importante porque pues no solo la teoría te lleva, ¿no? Como que practicarlo en cualquier aspecto siempre es bueno, o no sé, Creo que, o sea, la igual y no. parte, al menos personalmente más importante es primero la lucha como contra, o sea, la lucha contigo mismo, o sea, la lucha como con todas esas ideas que suelen como flotar en tu cabeza y demás. Es lo primero que tienes que tratar de eliminar. Yo sé que es muy fuerte, o sea, yo no lo he hecho, o sea, hay cosas que me siguen como molestando a la hora de que yo empiezo a desarrollar cualquier proyecto. Entonces, es importante primero dejarte en claro que, o sea, desde mi punto de vista, un buen producto o la creatividad más bien es un tanto subjetiva, un poco, tal vez. Porque Todo en esta vida. siempre habrá muchos proyectos que a la gente no le gusten, pero a muchas otras personas sí. O sea, siempre habrá como un público para lo que sea que estés haciendo. Para todo. Sí, hay mucha gente rara. Es que saben que siento que también viene un poco de la mano con estas inseguridades humanas que todos tenemos. Siento que el bloqueo creativo es eh, parte de un poco, porque empiezas a dudar mucho de muchas cosas, o sea, y es por eso que te quedas estancado, ¿no? O sea, siento que sí es un factor que influye mucho y que es muy, muy del ser humano, o sea, no puedes evitarlo, pues es un proceso yo creo que natural. El chiste es aprender a ir lidiando con eso de manera en que se convierta como en algo a favor y en lugar de que tengas ahí 30 proyectos inacabados porque te bloqueaste y ya no supiste qué hacer. Es como aprender a darle la vuelta y seguir, ¿no? O sea, si no era por la derecha, irte por la izquierda y a ver qué sale, porque luego creo que a veces pasa que nos casamos con una idea de a dónde queremos que llegue o cómo visualizamos el total o el final, el producto total o el proyecto final. Y a lo mejor no es su naturaleza ir por ahí. Y a veces hay que estar abierto como a esa transformación. Es como los Pokémones que evolucionan, yo siento. Y a veces uno a fuerza quiere el Pikachu y te sale el otro, que no sé cómo se llama, pero... El otro, sí, el Goku. Que justo creo que esta parte que habla Fer es lo mismo que nos comenta Alex, que es la lucha contra uno mismo, que es al principio es muy difícil, pero digo, es solo uno de los problemas, ¿no? Después de la lucha contra uno mismo viene esta parte de la lucha contra el proyecto mismo, ¿no? O sea, estas expectativas que ya te superan a ti mismo porque todos estos trabajos de creatividad
o al menos en los que nosotros trabajamos, están implicadas muchas más Sí, personas. exactamente. Creo que en ese aspecto es como bien importante también esta parte como del trabajo en equipo y de la abstracción. Es que algo que yo aprendí y que atesoro muchísimo de las clases de diseño de producción que tuvimos y que creo que no, no es como tan fácil llegar a eso, pero la abstracción de las ideas te ayuda mucho a, a tenerlo como más claro desde ahí. O sea, recuerdo que estos ejercicios donde nos daban estos conceptos como muy básicos del diseño de producción, color, líneas, formas, etcétera, texturas, y querían que buscáramos como estas imágenes muy abstractas del concepto, y era difícil salirte de esta idea de, ok, tengo que buscar una imagen que represente textura, y ahí estás, ¿no? Texturas, ¿no? Y escoges, no sé, una textura que te guste o que te llame o así, pero siento que hay un paso más atrás en la abstracción de la idea de textura. Y bueno, lo estoy explicando de esta manera porque sí, así lo aprendí, fue como lo primero que aprendí y algo que me ha servido como para otras cosas, como decir, o sea, no lo quiero ver aún materializado como tal, o sea, no quiero una imagen ilustrativa, sino quiero una imagen que me evoque el sentimiento de, y está difícil, pero siento que a mí me ha ayudado mucho eso a, a ir escalando en el proceso y como decías, como a pasar niveles del bloqueo para llegar a algo que quiero y que esperan, ¿no? Como decías, siempre es como estos proyectos en los que no estás solo. Por ejemplo, cuando he hecho propuestas de diseño de producción, no es solo lo que yo quiero, sino lo que ya platiqué con el director, que espera, que busca, y también esta parte donde entra el fotógrafo como a complementarnos ambos en muchos aspectos, y esa parte siento que también ayuda mucho, como esclarecer desde la abstracción las ideas de todos para tener como un bloque ya cimentado y partir desde ahí a ir como escalando el proceso. Ahora, a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuáles son sus pasos de cada uno o cuál es su kit de supervivencia a la hora de un bloqueo. Por ejemplo, en tu caso, Emma, ¿cuáles son los pasos que tratas de seguir para salir de eso? Creo que depende mucho como del proyecto. O sea, me refiero a si es dirección o si es guión o algo más. Por ejemplo, en el caso, hablemos ahorita cada quien, tu Emma guión, que Fer hable un poco de arte y yo hablo un poco de Va, de foto. acuerdo. Creo que en el aspecto del guión, en el momento en el que me encuentro en algún callejón sin salida ahí donde no se me ocurre realmente ahora qué hacer con la historia o qué hacer con los personajes, me regreso justo, me regreso a lo básico, pero no a repensarlo todo, sino nada más a visualizar de nuevo cuáles eran mis objetivos que ya con antelación había planteado y había cimentado, porque me gusta mucho ver el guión como la arquitectura y pues como en la arquitectura y en los edificios pues tienen sus cimientos y se van construyendo distintas etapas hasta que le ponen los cristales, ¿no? Igual yo me regreso como a ver los cimientos, a ver los planos, incluso a ver los planos antes de los cimientos, en donde establezco pues, todas las cosas de tono, tema, premisa, etcétera, para como refrescarme qué rayos iba a hacer con mi personaje. Si aún así no lo consigo, la verdad es que regresamos a lo mismo, empiezo a tomar muchas referencias visuales de obras que siento yo que tienen como alguna especie de parecido o que yo sé que aunque no se parezcan, de alguna manera me van a ayudar a darme ideas, a intentarme dar formas de resolver ciertos acertijos, ciertos problemas con ciertos personajes, o ciertas situaciones. Si aún así no, creo que últimamente la música me ha ayudado bastante. Digo, hace poquito escribí un largo y la idea así primigenia salió de un disco completo de música.
Creo que esa es una... Vaya, llenarme de cosas, o sea, no solamente películas, sino también de música, a veces de poesía, a veces de pinturas, a veces incluso me meto a Filmin Latino y me pongo a ver los pósters o los thumbnails de las películas y de los cortos, y muchas veces eso, nada más como de intentarme explicar a mí mismo de qué se va a tratar esa cosa, nada más viendo el thumbnail, se me surge una historia completa y me ayuda mucho a desbloquear la mía, ¿no? Pues creo que esos son algunos de los pasos que sigo. Digo, no están en orden porque realmente nunca hago ninguno en orden. No es como que lo tengo totalmente esquematizado, pero pues creo que eso sería algo de lo que hago, ¿no? Y por ejemplo, tú, Fer, a la hora de crear alguna propuesta, ya sea de diseño de producción o de dirección de arte. Es que justo estoy como muy de acuerdo con Emma de cómo lleva todo. Como les decía, creo que es un proceso como bien natural. Y si bien sí hay ciertas cosas que hago, no siempre son las mismas para cada bloqueo, para cada como etapa que me llega a suceder, ¿no? Cuando estoy en un punto de creación de alguna propuesta o algo así. Eso de regresarte a lo básico, la verdad es que sí funciona, pero como dice Emma, creo que tiene ciertos límites por muchas cosas, ¿no? A veces por el tiempo en el que tienes que entregar, un poco por la presión como en general, pero debes conocerlos como lo más, vuelvo a lo mismo, van a decir que soy un disco rayado, pero sí como a lo más abstracto posible y probable de tu idea para no terminar yéndote por otro lado que ni al caso. Eso y también lo que dice como de llenarte de todo este entorno, porque a veces uno cuando está en este proceso creativo, como que te encajuelas, como que sí, hasta te pones como en un cubito así a crear y se te olvidan ciertas cosas de afuera. Y yo siento que a veces, y más cuando estás en este proceso en el que ya te estancaste, todo suma y todo está como en lo cotidiano y esos detalles que a veces pasas por alto porque están ahí siempre, ¿no? Eso a mí me ha funcionado, como voltear a ver a mi alrededor y de veras observar cosas que siempre han estado ahí, pero que en ese momento preciso me pueden arrojar otra cosa totalmente diferente y pueden lograr hacer como, o sea, lograr ser una inspiración para lo que estoy, o lo que me procedo a crear, ¿no? Creo que en parte sí es mucho eso y no olvidarte también de que eres como una persona, ¿no? Antes que otra cosa. A veces uno se presiona y se estresa y se bloquea solito por esta presión de decir, ya necesito sacarlo mañana, ¿no? O a veces, o sea, y que pasa mucho, nos ponemos metas. Mañana decido esto, pasado me voy a, por ejemplo, yo, ¿no? Empiezo por mis conceptos básicos de color, de formas, etcétera, y así voy escalando porque pues es el proceso que, como ya hablábamos, me ha ido funcionando para llegar a algo más complejo como ya presentar una propuesta completa, ¿no? Pero hay veces que fluyes un poco diferente o que el proyecto te lo pide, como piensa más primero en esto y esto puede que llegue después para que lo complemente o viceversa. Y esa presión que a veces uno se mete crea el bloqueo y creo que es lo primero que uno debe de librar. Como decir, ok, me voy a dar 5 minutos de, de paz interior para, para poder seguir porque pues la presión llega a un punto en el que pues explotas, ¿no? Entonces eso, como no presionarme, sí lo hago, si digo, ok, si no me está saliendo, déjalo un segundo porque si no la mente se quema. Llenarme de cosas como muy cotidianas y como decía Emma, también ver otras cosas, escuchar música, etcétera, hasta cosas que pareciera que no te suman a tu proceso creativo, siempre terminan arrojándote algo que puedes utilizar a tu favor. Y
Pues creo que en general sí es eso y no querer tener como, como esos pasos de seguir uno, dos, tres todo el tiempo para el proceso porque no siento que funcione así, siento que va de acuerdo a la naturaleza y las necesidades y el concepto no, ¿cuál concepto? ¿Cómo se llama? En- como la circunstancia en la que te encuentres. Eso, ¿no? O sea, porque es diferente, para cada proyecto es diferente, entonces podría decir como un poco eso, como tampoco te claves tanto porque puedes llegar a explotar. ¿Tú qué haces, Alex? Pues aquí sí voy a discrepar un poquito con Fer, porque yo sí tengo un plan de pasos. O sea, yo sí sigo un orden, más o menos, pues no específico, sí llega a variar a veces, pero es muy poco. Normalmente lo que hago, o sea, hablando específicamente de una propuesta de dirección de foto, creo que de las veces que me ha tocado dirigir foto, no he tenido como tantas complicaciones porque trabajo a partir de una idea que no es mía. Del plagio. Entonces, o sea, trabajo con ideas de un director o de un guionista y pues muchas veces el director se acerca a ti y te dice, ok, tengo ya como estas referencias y demás. Entonces ya tienes algo con qué empezar. No estás completamente en cero. Cosa que cuando me toca a lo mejor dirigir, pues sí pasa, porque es una idea que yo voy a proponer y lo que sea, entonces ahí sí estás completamente en blanco. Creo que algo muy bueno y que lo pondría como consejo es que aunque no estés produciendo nada en ese momento, no estés creando nada en ese momento, por así decirlo, porque pues la idea es que siempre se esté haciendo algo, eh, ten como un back o una carpeta o guarda en Instagram, en Pinterest una carpeta, no recuerdo cómo se llaman, Tablero. este, un tablero. eh, en, en Behance haz una carpeta de tendencias, lo que sea, y siempre guarda como imágenes, guarda música, guarda pinturas, guarda diseños, lo que sea que a ti te guste, dependiendo de lo que sea lo que te dediques. Por ejemplo, en mi caso, que es como la parte visual, siempre busco fotos, siempre que encuentro alguna foto en Instagram o en Pinterest o en todas estas plataformas que ya les digo, que me gusta visualmente, la guardo. Porque esa va a ser mi archivo para en el momento en el que yo me tropiece, es a lo primero que voy a recurrir para buscar alguna idea que me pueda sacar como un poco de ahí y demás. Yo suelo, así como Emma mencionaba hace rato, yo tengo como un apego muy importante con la parte de la música. Entonces, mis ideas suelen muchas veces venir de ahí. Entonces, era lo que les decía hace rato. O sea, toda esta parte en la que combinas como muchas cosas que te gustan y muchas cosas que te interesan y que no las estás robando o plagiando, simplemente las estás combinando para crear algo nuevo. Entonces, esa parte es importante. Algo que yo hago siempre con las primeros bocetos, primeras ideas o demás, suelo compartírselas a personas que no son tan allegadas a mí. Porque las personas allegadas a mí suelen decirme que todo bien o no suelen decirte las cosas como tan claras. Y también suelo enseñárselas a personas que no se dedican exactamente a lo mismo que a mí. Porque ahí viene la otra parte. Muchas veces, pues por lo mismo te suelen decir como, ah, pues es que yo haría esto y esto y esto y esto. Y bueno, esa es como otra visión dentro de la misma área que tú trabajas. Entonces yo suelo enseñárselas a personas que no tienen nada que ver como con lo que yo hago, como para saber una opinión un poco más objetiva, entre comillas, y demás. Entonces, ahora, y no tengan miedo, o sea, por muy, era lo que decía hace rato de luchar un poco contigo mismo. O sea, tú a lo mejor dices, no manches, está horrible esto que acabo de hacer, o esto no sirve, o lo que sea. Tú muéstraselo a la gente. O sea, no tengas miedo, o sea, porque siempre vas a tener retroalimentación y esa retroalimentación te va a ayudar a como aclarar tus ideas o a crecer en un proyecto futuro. Entonces, es importante. Es importante también, por ejemplo, para mí,
como Sí, el... sí, si vas a mostrar algo, siempre que sea con consentimiento nada más. Ah, sí, claro. Sí, pues yo hablaba como del trabajo y demás. Pero sí, exactamente. Todo consensuado, chavos. Este, entonces, algo que mencionaba hace rato, Fer, y siento yo que es súper importante para despejar la mente, es tener como proyectos alternos o algún tipo de hobby. Entonces, eso ayuda a aclarar un montón la mente, te ayuda a despabilarte en el momento en el que ya estás como frustrado y harto. Muchas veces yo cuando tengo algún proyecto que es como trabajo, pues muchas veces te aburres o te frustras porque algo no te está saliendo, entonces pues ya te cambias a algún proyecto personal o viceversa, entonces eso te ayuda a despejar un poco la mente y no dejas de trabajar como en algo que va a funcionar en un futuro, o sea, sigues trabajando en un proyecto personal o sigues trabajando en un proyecto que te esté remunerando de alguna manera o lo que sea. Eso es algo que yo suelo hacer. La parte, este es como consejo de esos que de amor que das y que tú no aplicas. El descanso es como súper importante. Es algo que yo también como siento que es como súper básico, como para que las ideas fluyan. Y algo, O sea, ¿estás recomendando algo que tú no haces? ajá, exactamente. Por eso decía que era como uno de los consejos, como de esos consejos de amor que a veces das y tú no aplicas, ¿no? Cosas así. Bueno, igual yo para concluir un poco, tengo como dos comentarios al respecto de todo y creo que justo el descanso es primordial. Creo que como mi mamá dice, todo por servir se acaba, entonces pues hay que Así descansar y es. si tienes, y ya hiciste todo lo que pudiste hacer y tienes un bloqueo todavía, pues échate un cafecito, ve a caminar, sal con tus amigos, no tengas miedo de tomarte un tiempo. Digo, a veces sí el tiempo está complicado, ¿no? De entregas, pero puedes no dormir un día, pero descansaste en ese momento tan necesario. Sí, justo. Como que lo sopesas, ¿no? Hay ciertas cosas que debes hacer para poder librar el proceso, digo, el bloqueo creativo. Y a veces es eso, decir, ok, hoy de plano no puedo porque no estoy conectando y mi cerebro está mal. Así Entonces hay es. que, como que cámbiate el chip y ya Así, luego regresas y sí es más fácil. Y sí, algo muy romántico que yo iba a decir. Perdón, ya interrumpí. me falta, Le falta a Emanuel el me segundo. faltaba. Y ya después les cuento. Ya después les cuento. Sí, me faltaba mi segunda cosa que es, pues, que va de la mano con todo lo que están diciendo, que es conózcanse a ustedes mismos y conózcanse cómo funcionan. Por ejemplo, aquí Fer no es tan atada como a un esquema tan riguroso, pero Alex sí tiene como una serie de pautas y un camino que ya sabe cómo seguir y que le ha funcionado. Entonces, pues va de eso, ¿no? Conózcanse, trabajen mucho, digo, todo eso viene de trabajo duro y mucho tiempo. Ahora sí, Fer. Ahora sí ya. Este, les digo que algo muy romántico tal vez se va a escuchar, pero también creo que es esta parte de sensibilidad y como de esta corazonada cuando llegaste a un punto en el que dices, sí, esto es mío y esto me gusta y me tiene satisfecho. O sea, si bien siempre uno va a querer mejorar en cada cosa que haga, o sea, si bien uno siempre va a querer mejorar en cada paso que das, también es un hecho que llega un punto en el que ya llegaste a ese clímax de tu creatividad en cierto proyecto y dices, aquí es, ¿no? O sea, que si le das tantito para adelante ya te excediste y ya, y un pasito para atrás te puedes quedar como en ese y, ¿no? Faltaba el paso. Entonces creo que también todo viene mucho, yo siento, y me ha pasado, y si lo digo es justo por la experiencia que he tenido como con el proceso creativo, es esta parte de ser como muy sensibles ante todas estas ideas
y todo este crecimiento, proceso, etcétera, porque debes de estar como muy alerta a cuando ya te está el proceso y la creatividad y todo esto que pasa en nuestra mente te está diciendo ya aquí estaciónate y búscale por ahí, ¿sabes? O sea, como adéntrate en... Y creo que es algo que se siente, o sea, al menos a mí así me ha pasado y me ha costado trabajo llegar como a esa parte. Y esa es otra, yo diría, no te frustres porque es un proceso que no dura ni un mes, ni 3 días, como que cada quien tiene su tiempo, pero sí es un proceso, creo que de vida, porque va muy de la mano a esto de quién eres tú en ese momento de que te encuentras creando. Entonces, creo que es difícil, pero no te frustres a la primera y justo pues siéntelo, ¿no? Como que disfruta esa parte sensorial que tiene esto del proceso creativo e incluso del bloqueo. Ok, sí, sí, sí. Creo que es algo que todos deberíamos de hacer conscientemente, ¿no? Bueno, Alex, ¿tú tienes alguna conclusión? Pues sí, aunque suene un poco repetitivo, pues no dejen de nutrirse como de muchas cosas para y prevenir toda esta parte para cuando tengan algún bloqueo. No dejen de ver contenido, no dejen, si se dedican a la parte audiovisual, no dejen de ver películas, no dejen de ver series, no dejen de ver videoclips, no dejen de escuchar música, no dejen de leer libros, todas esas cosas, porque a final de cuentas y adelante, pues les va a funcionar y les va a servir de referencia. No le tengan miedo a intentar copiar el estilo o algo de alguien más y tómenlo y transfórmenlo y con sus limitaciones y demás van a crear algo diferente y eso les va a ayudar. Y pues creo que serían... Ah, y no dejen de compartir los trabajos que hagan. O sea, eso, la retroalimentación siempre ayuda Sí, es muchísimo. cierto. Te ayuda a mejorar las cosas que debes de realmente mejorar porque hay muchas veces que tú crees que algo no está bien y en realidad sí lo está hasta que no lo escuchas de alguien más. Entonces, no dejen de tener retroalimentación de otras personas. Creo que eso es súper importante. Y eso le da chance a otras personas de que compartan ellos las cosas también contigo y que tú puedas dar tu retroalimentación y al final de cuentas todos crecen y demás y todos nos damos cuenta que nadie es perfecto. Entonces creo que eso es súper Así importante. es. Que también digo, hay que aprender a discernir con la experiencia qué retroalimentación sirve y qué retroalimentación no. Y bueno, dando un poco por terminado este tema y pasando al cierre del capítulo sobre las recomendaciones, ¿qué recomendaciones tienen para esta semana, amigos? Sí, amigos, porque siempre Alex nos dice compañeros. Creo que aún no llegamos a ese punto con él, pero al menos tú y yo Claro coincidimos. que sí. Este, pues ya que estoy aquí, recomendaciones. Vi un corto en Filmin Latino que se llama Oasis y es de una directora que se llama, ay, espero que lo vaya a pronunciar bien o que no esté cometiendo alguna aberración. Y sí, pues perdón de antemano. Farid Schroeder, me parece que podría ser como la pronunciación correcta. Búsquenlo, es de 2020, va a estar disponible hasta el 19 de septiembre. Es un corto que no puedo explicar lo que sentí cuando lo vi. Así rápidamente, pues habla de 3 mamás que deciden tener a sus, o sea, en este momento de pandemia, que deciden tener a sus hijos en sus casas. Y no sé, es muy bello. Véanlo, véanlo porque no les puedo decir más en palabras, solo recuerdo lo que sentí cuando lo vi y me causa como muchas ¿Hasta cuándo va a sensaciones. estar, Fer? Eh, 19 de septiembre, está hasta el 19 de septiembre en Filmin Latino. Y aquí mi otra recomendación que olvidé por un segundo, pero
Eh, Vi apenas esta película que salió el año pasado que se llama Booksmart, que, que justo dio como en ese punto en el que siento que está como súper bien planeada esta historia adolescente, como de crecer, como de ser uno mismo y esas cosas que vemos tal vez en los coming of age, ¿será? Sí, Sí, claro, sí, ¿no? sí. Con un poco, con un poco mucho de comedia y siento que tiene como los niveles exactos de, no sé, de romance, de problemáticas adolescentes, de comedia, eh, y de un toque ahí como medio más independiente, podría yo llamarlo, como que me gustó mucho esa parte y la historia es muy bonita y véanla, la dirigió esta actriz Olivia Wilde y la verdad, o sea, siento que lo hizo bastante bien, o sea, quiero ver más de ella y creo que sí ya viene en camino alguna otra cosa Sí, sí, sí. de su mano. Y pues sí, esas son mis recomendaciones de esta semana. Ok, ok. Las tuyas, amigo Emanuel, dejamos al compañero al final. Yo quiero recomendarles esta semana que vean Mid-90s, la película ópera prima de Jonah Hill. La pueden encontrar en Amazon Prime, la produce A24 y como todas las películas de A24, la fotografía es muy muy bonita. Pero fuera de eso, creo que es una historia con mucho corazón, una historia de dos hermanos, y que si usted, señor o señora en casa que nos está escuchando, creció a finales de los 90 o incluso a principios de los 2000 y es de provincia, va a entender completamente el contexto de cómo es crecer en los 90 en Estados Unidos. Tiene música bastante interesante y bueno, creo que las actuaciones de todos, que la mayoría son adolescentes o niños, lo hacen bastante bien y bastante recomendable, muy buena ópera prima. Esa es mi recomendación de esta semana. Alex, compañero. Qué bien qué bien lo ha hecho A24 sacando a todos estos personajes del cine comercial y metiéndolos como a dirigir películas como más independientes o incluso de actores, donde siento que potencializan su talento así cañón. Como que hasta son proyectos que a los que le tienen más amor que ganas de meterse un bar o una cosa así, no sé. Siento que ¿Qué otro actor? ¿Estás hablando está ahí interesante. de James Franco Pues también? es que, por ejemplo, Oh, está James Dios. Franco, está Robert Pattinson, está Paul Dano, está Ah, claro. Bueno, Paul Dano sí es este. más independiente Bueno, sí es todavía, más la verdad. independiente, pero también se ha aventado un par así un poco comercialonas. Pues es que, Sí, hijo, la Y, renta no se paga sola. y los han llevado como a la parte también de la dirección. Siento que eso está bastante chido. Bueno, para mi sí, la verdad recomendación sí. de esta semana, hace unos días se estrenó en Netflix Parasite. Mi recomendación no es Parasite, pero es del mismo director, que es Bong Joon-ho. Es la película de Snowpiercer. No sé si todavía está en Netflix, pero si no, seguramente la pueden encontrar en Cinepolis Click o en otra plataforma. No sé, Sí, no, en Netflix encuentras ahorita, pero la serie. seguro debe de estar En su torrent favorito. en alguna de las tres, ya sea HBO, Amazon Prime o Netflix, porque suele rotar por ahí. Y aún así no es difícil de conseguir, porque siento que es una película como combinación algo independiente, combinación algo un poquito comercial, porque tiene actores bastante conocidos. Tiene por ahí a Chris Evans, que es el protagonista. Y si no mal recuerdo, también sale por ahí Tilda Swinton. Es una Sí, película claro. bastante chida. Tiene esta onda también un poco, bueno, no un poco, un mucho de las clases sociales, como muy marcada. Todo ocurre dentro de un mismo lugar, entre comillas,
pero siento que está como súper bien realizada y demás. Entonces, no sé si me gustaría hablar más de ella porque de verdad quiero que la vean. Entonces, esa es mi recomendación de esta semana. Snowpiercer de Bong Joon-ho. Muy bien, esas recomendaciones las encontrarán en algún post de Instagram a lo largo de la semana para que no se las pierdan. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos pueden escuchar en donde, Fer. Bueno, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Creo que sí se llama así, siempre se me olvida. Y pues en otras plataformas, pero creo que esas son las principales, las que todo el mundo usa. Entonces, escúchenos por ahí, síganos en Instagram y por favor, si alguien ve lo que recomendamos, escríbanos qué les pareció, ¿no? O sea, porque si no, la interacción. Que por ahí en mi WhatsApp personal ya me llovió por haber hablado mal de Inception, lo siento a quien me escribió. Sí es buena película, pero no soy fan del todo. Y bueno, algo más que agregar, amigos y compañeros, amiga y compañeros. Pues yo nada más agradecer a las personas igual que nos han escrito. Creo que nos ha tocado más que nos escriban personalmente, como a cada quien, a que nos escriban como tal en las redes del podcast. Pero a mí sí me han llegado algunos comentarios como bastante bonitos, en especial de nuestros dos últimos capítulos del tag. Vamos a intentar traerles como un poco más de ese tipo de contenido. Pero pues muchas gracias por su retroalimentación, es muy importante para nosotros. Cada vez estamos más cerca de poder decir, muchos nos han dicho y alguna otra cosa que nadie nos ha dicho. ¿Algo que quieras Exactamente. concluir, Fer? Pues nada más antes del gran cierre, no le teman al bloqueo creativo. Eso pasa y abrácenlo y ya, se volverá su amigo, lo superarán siempre. Y ahora sí ya puedo decir entonces, it's a wrap. Nos vemos la próxima semana, amigos. Chau, chau.